Bien, el objetivo de la sesión del día de hoy es que ustedes puedan conocer algunas sugerencias de cómo poder realizar este cálculo en dos partes y cómo aplicarlo de forma correcta en su empresa de Compaq y Nóminas. ¿Por qué hablamos de sugerencias? Bueno, como tal, Compaq y Nóminas sí cuenta con el proceso de aguinaldo. Sin embargo, este proceso, bueno, nosotros lo podemos ejecutar, lo podemos calcular y procesar todas las veces que se necesiten. Sin embargo, el sistema, cada vez que nosotros ejecutamos este proceso, nos determina, pues, cuánto es lo que se le va a pagar de forma completa o proporcional en caso de que el empleado haya elaborado durante el ejercicio y no de forma completa. Entonces, como tal, hablando en un contexto genérico, general, el sistema pues no nos guarda o no existe la forma en que identifique que ya le hicimos el pago parcial o la mitad o la forma en que se le haya pagado previamente el aguinaldo a un empleado y haciendo un segundo cálculo pues nos determine la parte restante. ¿Sí? Entonces lo que veremos el día de hoy son algunas sugerencias de cómo poderlo aplicar. Bien, el temario es el siguiente. Vamos a ver algunos contextos, cómo es que nació esta sesión, algunas consideraciones previas y vamos a entrar de lleno ya a los escenarios de este pago de esta prestación en dos partes. También las consideraciones que hay que tener con respecto a el ISR, el exento de ISR, cómo se calcula la segunda parte y perdón, hay un escenario por ahí con respecto al finiquito que también lo abordaremos más adelante. Una vez hecho ya este cálculo, lo vamos a ver reflejado en nuestra empresa de Compaq y Nóminas. Bien, antes de entrar de lleno a toda la parte teórica y práctica, me gustaría que me ayudaran con esta pequeña lámina. Es una breve actividad con su celular o su equipo de cómputo, si lo tienen por ahí a la mano. Me pueden ayudar ingresando a esta página que es www.menti.com. En esta página les va a solicitar un código numérico. Vamos a capturar estos códigos, estos dígitos, que son 8290, 1875. Y si me pueden ayudar en una palabra, dos palabras en un texto corto, ¿cuál es la expectativa que tienen de esta sesión? Leemos algunas expectativas de algunos que quieran participar y entramos de lleno a la sesión. Bien, por aquí nos comentan reforzar el conocimiento, aprender, rectificar el proceso. Bien, entender el proceso. Ok, excelente. Bien, ¿cómo lo calcula con paquinóminas? Ok, bien, por aquí nos comentan aprender a hacerlo. Reforzar también por aquí es algo que coincidió. Reafirmarlo, bien. Veo que por aquí algunos ya lo conocen, simplemente venimos a reafirmar, reforzarlo, que por aquí con tantos temas durante el año, pues de repente sí es necesario refrescar por aquí el conocimiento. Bien, por aquí aprender también aquellos que vamos empezando en este tema. Cómo grabar en dos partes, ok.
aprender a aplicar. Excelente. Bien, veo que por aquí la mayoría ya tiene el contexto de forma general. Algunos venimos a reforzarlo, otros a entenderlo, comprenderlo y inclusive otros por aquí a calcularlo. Bien, excelente. Muchísimas gracias por su participación. Voy a pasar a la siguiente lámina para ahora sí, pues entrar de lleno al tema del día de hoy. Bien, por aquí, bueno, inclusive esta sesión también nos apoyamos un poquito del área de servicio, ya que en algunas empresas tienen como prestación, me gustaría dejarlo en claro, que es una prestación que algunas empresas dan, el hecho de que se pague una parte o en algunos casos la mitad de su aguinaldo a los colaboradores. Y esto se hace pues durante el mes de noviembre, en algunos casos pues en octubre. Y esto pues es previo a la fecha límite que se tiene en el mes de diciembre. En algunos escenarios, en algunos casos, se dio pues principalmente para apoyar o incentivar esta parte del Buen Fin, que inclusive pues ya estamos días cercanos a estos días donde pues muchísimas empresas dan descuentos para incentivar la venta de sus productos. Entonces, pues estas empresas adelantan este proceso de aguinaldo a sus empleados. Recordando que pues tenemos también una fecha límite en la que estas empresas pues pagan esta parte restante. Bien, como ya lo comentábamos en la parte del temario, Compa Nómina sí cuenta con un proceso de aguinaldo. Sin embargo, cada vez que nosotros lo calculamos o lo ejecutamos en nuestra empresa, pues el sistema determina que se le va a pagar de forma completa, o comentaba el caso donde aquellos colaboradores pues entraron a trabajar con nosotros a mediados del año, a principios del año y pues no lo trabajan de forma completa. En esos casos, bueno, el sistema calcula la parte proporcional, pero mi punto es que, bueno, pues el sistema lo determina de forma completa, ¿sí? No, no tiene algún parámetro, no existe algún concepto, alguna fórmula en el cual nos ayude a determinar que ya se le pagó una parte proporcional al empleado y cuando se ejecute por segunda vez o tercera vez, el sistema nos reste de forma automática lo que ya se le había pagado. Bien. Con respecto aquí a las consideraciones, bueno, también es importante que dentro de la ley no hay algún artículo en el cual indique que este pago se deba hacer en dos partes. Esto, como ya lo comenté, es a consideración de cada empresa e incluso pues también cada empresa con respecto a esas prestaciones que ellos den, decidirá pues si se le paga la mitad, a lo mejor una cuarta parte, una tercera parte de su aguinaldo en el mes de noviembre, octubre, y en la parte de diciembre pues se le pagará el restante, ¿sí? No hay algún artículo en la ley donde se haga mención. Esto ya es a consideración y prestación de cada empresa. Algo que sí está en la ley es con respecto a, bueno, en este caso son los sumas que se van a exentar con respecto al importe total del aguinaldo. ¿Sí? Aquí lo que la ley nos dice es que, bueno, ahora son 30 UMAS los que marca la ley. Y en este escenario que estamos planteando, de que se está pagando el aguinaldo en dos partes, vamos a suponer que el pago se realizó en el mes de noviembre por una parte proporcional. Vamos a suponer que es la mitad del importe total del aguinaldo, en el cual ya se le aplicó un importe exento al empleado. Sí, vamos a suponer que de los 30 que la ley me indica, únicamente le vamos a exentar el 15 UMAS porque vamos a pagarle la mitad del aguinaldo. ¿Sí?
Por lo tanto, en la segunda parte del pago o en el segundo pago, el sistema sí valida que no se excedan estos 30 UMAS. Por lo tanto, lo que me va a calcular del importe total, pues será la parte restante. ¿Sí? Aquí nos dice pues que valida esa parte de los 30 UMAS menos de lo que ya se exentó en lo que va del ejercicio. ¿Qué otra consideración hay que tener? Recordemos que en el proceso de aguinaldo, pues todavía restan días por trabajarse del ejercicio. Por lo tanto, en algunas empresas, digo, también esto ya es a consideración, no es algo que nosotros indiquemos por obligación, que decidirán si quieren considerar los días restantes como días trabajados. Es decir, pensando en un periodo quincenal, pues bueno, se aproxima la primera quincena de noviembre y todavía quedan alrededor de 45 o 46 días del ejercicio. Por lo tanto, pues cada empresa también ya decidirá si esos 46 días los considera como trabajados al empleado. ¿Por qué razón? Bueno, recordemos que si no los considera, pues el sistema va a calcular una parte proporcional de los días de prestación de cada colaborador. Si la empresa considera como trabajados esos días, pues bueno, el sistema va a calcular de forma completa los días correspondientes a la prestación del aguinaldo. Algo también importante, pues son las incidencias que pudo haber tenido el colaborador durante todo el ejercicio. Esto con respecto a incapacidades, faltas sin goce de sueldo, retardos o inclusive pues alguna otra incidencia que se haya registrado en cada empresa. Bien, teniendo en cuenta estas consideraciones, este contexto que ya por ahí comentaba, la forma en que sugerimos que se pueda llevar a cabo este proceso es que se haga de forma manual el cálculo. Este proceso de cálculo, recordemos que la mayor parte de la información, cuando nosotros ejecutamos el proceso de aguinaldo, nos genera una bitácora en Excel. ¿Sí? En esa bitácora nos dice ya de forma automática cuántos días se le van a pagar al colaborador, recordando que esto será en base a la tabla de prestaciones que tenga cada uno de ellos, cada colaborador, y se calculará de forma correcta. Perdón, deme un segundito, por favor, un momentito. Listo, una disculpa. Sigo aquí con ustedes. Bien, entonces, perdón, comentábamos que la forma en que estamos sugiriendo hacer este proceso es a través de un archivo en Excel. El cálculo ya el sistema nos los da de forma automática. Ahorita les voy a comentar qué consideraciones podemos llevar a cabo en este archivo en Excel, que ya el sistema nos genera de forma automática. Bien, también como parte de los escenarios, pues abarcaremos lo que es un periodo semanal, un periodo quincenal, para poder conocer la forma en que debemos llevar este archivito con el cálculo de este pago en dos partes. También como parte de las pruebas que por ahí estuvimos realizando, detectamos por ahí un escenario solo lo mencionamos para que lo podamos tener en cuenta en caso de que se pueda llevar este escenario en alguna empresa.
Y esto es que vamos a imaginar que ya pagamos la primera parte del finiquito, le pagamos la mitad de los 15 días, pensando en que es la prestación establecida por la ley. En este caso, pues le pagamos 7 días y medio. Pero este colaborador, a principios de diciembre, pues lo damos de baja en nuestra empresa. Cuando nosotros hacemos el proceso de finiquito dentro de nuestra empresa, el sistema va a determinar que como parte del aguinaldo le va a considerar pues todos los días del ejercicio hasta la fecha en la que le estamos dando de baja, hasta la fecha de baja. Es decir, no está considerando el primer pago de aguinaldo que nosotros le realizamos. Y esto es parte de lo que comentamos desde el inicio de la sesión, donde el sistema pues no tiene algún parámetro, no tiene algún dato, algún campo, algún concepto, el cual nos puede ayudar a identificar que le realizamos un primer pago por concepto de aguinaldo a nuestros colaboradores. Sí, también ahorita lo vamos a ver en la parte práctica. Bien, por aquí hay una pregunta antes de pasar a los escenarios de Angélica que nos dice, si pago 15 días, ¿puedo cambiarle provisionalmente al empleado dentro de la tabla de prestaciones en la columna de aguinaldo en vez de 15 días a 7.5 días? Esa pudiera ser otra alternativa, Angélica. Ahorita lo que vamos a ver en la parte práctica es que en la bitácora que les comento del proceso de aguinaldo, podemos hacer o ayudarnos con las funciones propias de Excel, hacer el cálculo y ese cálculo lo podemos, bueno, trabajar a través de la hoja electrónica para que se actualice pues de forma más rápida. Pero también, como bien comentas, puede ser otra alternativa donde la empresa puede registrar otra prestación que a lo mejor se llame primer pago aguinaldo y en lugar de los 15 días, pues sí, se le asigne los 7.5 o los 10 días o los días que le vaya a pagar a los empleados. De forma temporal, como bien comenta, se puede asignar esta tabla para que se calcule y el segundo pago pues también lo hacemos por los días restantes. Si quieres ahorita también lo abordamos, Angélica. Bien, entonces déjenme pasar aquí una empresa que ya tengo eh, con información para podérselos mostrar. Bien, en esta empresa pueden observar que yo tengo mi periodos, perdón, mi periodo quincenal y mi periodo semanal, donde dentro de mi periodo quincenal abarca, bueno, el periodo 20 de los días 16 de octubre al 31 de octubre. Recordarles que este primer pago es a consideración de cada empresa. Voy a aquí abrir mi prenómina, voy a calcular. Bien, en este primer periodo o en este tipo de periodo tengo dos empleados. ¿Sí? Voy a abrir aquí mi sobre recibo. ¿Sí? Pueden observar que aquí no he pagado todavía el aguinaldo, no hay algún primer pago. También aquí es importante, bueno, la forma en que se va o el periodo en el que se va a calcular este aguinaldo. Es decir, si se realizará dentro de los periodos normales de trabajo o bien dentro de un periodo extraordinario, que creo que en la mayoría de las empresas lo hacen a través de este proceso, de este periodo, perdón. Bien, entonces ahorita voy a autorizar este periodo, mi periodo quincenal,
Bien. Ahora bien, voy a mostrar aquí dentro del catálogo de empleados. Uno de mis empleados, aquí está, periodo quincenal, tiene la prestación o en su tabla de prestaciones la tabla sindicalizado. Y mi otro empleado, si mal no recuerdo, aquí está, el 777, también tiene su tabla de prestación sindicalizada. Voy aquí a abrir rápidamente la tabla de prestaciones solamente para verificar los días que le vamos a considerar para el pago. Bien, por aquí aprovechando ahorita que me muestre la ventanita, Alejandro nos pregunta si en este periodo 20 quincenal se pagó una parte del aguinaldo. No, Alejandro, todavía no hacemos el cálculo del primer pago. Bien, entonces aquí en mi tabla de prestaciones sindicalizado tenemos, bueno, los 15 días y otra alternativa que por aquí, bueno, la verdad es que yo no lo había considerado, pero como bien nos comenta Angélica, podemos registrar otra tabla de prestación que a lo mejor se llame primer pago aguinaldo o uno aguinaldo y en lugar de 15, pues capturemos los 7.5 días que se le van a pagar al empleado o los días que se le vayan a pagar en este primer pago. Comentaba que esto pues es a consideración de cada empresa. Sí, y esta tabla pues la podemos modificar o asignar dentro de nuestro catálogo de empleados. Ahora bien, voy a ingresar a un periodo extraordinario. Aquí me dice que vamos a crear uno nuevo y vamos a decirle que este primer pago del aguinaldo se va a hacer el 1 de noviembre. ¿Ok? Aquí me sugiere pues todos mis empleados. Pero ahora lo primero que voy a hacer es ingresar aquí al proceso de aguinaldo. ¿Sí? Aquí le voy a decir que únicamente voy a calcular en esta primera parte el periodo quincenal. Aquí parte de las consideraciones que les comentaba, pues es que cada empresa también decidirá si se agregarán más incidencias para determinar los días que le corresponden de aguinaldo. O bien los días restantes en los que se consideran para el pago completo del aguinaldo. ¿Sí? En mi caso, voy a decirle que sí. Aquí nos determina, bueno, el cálculo del impuesto. Vamos a darle clic en procesar. Y aquí me dice el resultado del cálculo. Bueno, déjenme darle clic en calcular. De acuerdo a los días que trabajó el empleado durante el ejercicio. En este caso me dice que le corresponden 15 días. Al día de noviembre, bueno, pues ha trabajado 305 días, pero como yo le indiqué que los días restantes sí me los considerara como trabajados, pues bueno, me está considerando que le pagaremos los 15 días. Voy a abrir rápidamente aquí la bitácora para que podamos observar este proceso. En la bitácora, aquí nos dice cuántos son los días de prestación. De acuerdo al sueldo del empleado, al salario, pues nos dice cuál es el importe total del aguinaldo. Comentamos la parte de las incidencias, que esto también es importante porque al determinar el importe total, pues puede ser que no se le pague de forma completa porque durante el ejercicio, pues el empleado pudo haber tenido alguna incapacidad, alguna falta, algún retardo o alguna otra incidencia que le reste estos días de prestación. Ahora bien, en este proceso, yo aquí puedo agregar, por ejemplo, otra columna
donde yo le puedo decir primer pago. Y este primer pago va a corresponder, lo voy a poner aquí en otro color para poderlo distinguir. Puedo hacerlo de dos formas. Ya por ahí Angélica nos ayudaba a decirle, ¿sabes qué? Bueno, de los días de aguinaldo, vamos a dividirlo entre dos. O bien, como aquí ya el sistema me está diciendo cuánto es lo que se determina de aguinaldo, de acuerdo, por ejemplo, a sus incidencias, me determina el importe total. Entonces, del importe total, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Pues sobre eso, sobre ese importe total, vamos a dividirlo entre dos, es decir, la mitad. Yo le voy a decir aquí en el primer pago, ¿sabes qué? Del importe del aguinaldo, divídelo entre dos. Esta bitácora es bastante útil, pues bueno, con la información que ya nos da, nos proporciona el mismo sistema para poder determinar este pago. Ahora bien, pensando que nuestra empresa pues tuviera y seguramente más de 50, 60, 70 empleados, pues bueno, yo aquí tengo todo mi listado de colaboradores. Esta fórmula, bueno, yo la puedo arrastrar con todas las herramientas que Excel nos proporciona. Y aquí, como parte de estas sugerencias que estamos y mencionando, yo esta bitácora la voy a guardar. Que le voy a poner que es mi aguinaldo. Y le voy a poner aquí primer pago. Este archivito, bueno, por practicidad, ahorita lo voy a dejar aquí minimizado. Voy aquí a procesarlo. Voy a cerrar. Y aquí ya me dice que para mi pago de aguinaldo en el periodo quincenal, perdón, no lo he modificado, puedo decirle que aquí son los 7.5 y los 2.500. Aquí pueden observar que ya con respecto a los exentos y grabados de ISR, bueno, ya me dice cuánto es lo que le corresponde de acuerdo a lo que el sistema había calculado previamente. Voy aquí ahorita a darle en guardar, aceptar, para volver a calcular. Déjenme aquí ponerle el concepto de aguinaldo. Y nos calcule la parte grabada y exenta. Bueno, aquí también, perdón, se me olvidé agregar el concepto de deducción. Para que también se calcule. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Déjenme aquí abrir rápidamente el catálogo de empleados
Y voy a consultar aquí mi empleado, que es el código 999, porque parte también de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta son de aquellos colaboradores que tuvieron algún cambio en su tipo de periodo durante el ejercicio. En este caso, podemos ver que este colaborador inicialmente estaba en el periodo semanal, ¿sí? Y después, o bueno, durante el ejercicio 2021, tuvo un cambio de periodo donde ahora o actualmente está en el periodo quincenal. Recordemos que aquí en la pestañita del catálogo de empleados, que se llama historial por tipo de periodo, bueno, vamos a encontrar todos los cambios que ha tenido cada uno de los empleados durante, durante los ejercicios. Entonces, Francisco recientemente pues cambió al periodo quincenal y ahorita que hagamos el ejercicio con la parte semanal, vamos a observar lo que le corresponde con respecto a los días trabajados durante el periodo semanal. Déjeme aquí nada más abrir el sobrerecibo de Irma. Déjeme aquí, voy a borrar el importe de el ISR. Que ahorita no me lo está considerando. Igual ahorita checo esta parte de el concepto de ISR que no me lo está calculando nuevamente para ver qué pasó. Ok, bueno, ahorita checo esta parte del concepto que no me lo está calculando nuevamente. Bien, voy a autorizar este periodo extraordinario para ahorita ejemplificar el periodo semanal. Bien, ya se autorizó el periodo extraordinario, cambié a un nuevo periodo, que en este caso es del día 2 de noviembre, y voy nuevamente a hacer el cálculo del aguinaldo, pero ahora voy a hacerlo para el periodo semanal. Recordar la parte de las incidencias, así como los días trabajados, que eso también es a consideración de cada una de las empresas. Vamos aquí a calcular y una vez calculado el proceso, voy a abrir la bitácora en Excel. Y prácticamente de forma general es la misma consideración. Aquí ya el sistema nos determina
¿Cuántos días le corresponden de aguinaldo? De acuerdo a los días que ha trabajado el colaborador. Por ejemplo, aquí nos dice que del ejercicio restan todavía 58 días, pero nosotros decidimos darle a los colaboradores esta prestación, por lo tanto decidimos que los días que restan, pues los trabajó, los va a trabajar. Esto, bueno, pensando en que pudiera haber o pudiera existir alguna incapacidad, alguna falta. Y bueno, pues nos dice que tiene un total de 364 días. También aquí importante con respecto aquí a los días, es que si vemos que nos da más o menos días, mi sugerencia es que revisemos, déjenme aquí cerrar esta ventanita, revisemos nuestro catálogo de periodos. En mi caso, por aquí semanal. Bueno, observo que sí inicia el 1 de enero del 2021, pero vamos revisando. Que mi último periodo, pueden observar que abarca del 24 al 30 de diciembre. ¿Sí? Ya el día 31 es parte de el ejercicio 2022. ¿Sí? Es por eso que aquí en la bitácora nos da 364 días en lugar de 365. ¿Sí? Nomás es para que lo tengamos en consideración. Bien, aquí en la bitácora, bueno, es prácticamente el proceso muy similar. Podemos nosotros agregar aquí otra columna. Vamos a ponerle primer pago, por ejemplo. Y aquí, bueno, pues nos podemos ir directamente sobre el importe total y lo podemos dividir entre dos. ¿Sí? Que por ahí también durante el acercamiento que tuvimos con el área de servicio, con las llamadas que hemos recibido, la mayoría de las empresas lo hacen de esta forma, pagan en dos partes el aguinaldo. ¿Sí? Es muy pocas las empresas que lo hacen en tres o inclusive en cuatro. ¿Sí? La mayoría lo hace en dos partes. Entonces, podemos utilizar esta fórmula. Déjenme aquí también cambiar un poquito el color para diferenciarlo y tener la evidencia, el registro de lo que se le va a pagar al empleado como primer pago de su aguinaldo. Este archivito también, la sugerencia pues es que lo podamos guardar. Voy a ponerle aquí aguinaldo primer pago, pero aquí le voy a poner que es del periodo semanal. Bien, ya tengo aquí mi archivito. ¿Qué otra opción podemos tener en el sistema? Bueno, déjenme aquí abrir el periodo extraordinario. Tengo aquí mi periodo semanal. Otra sugerencia que también, bueno, nosotros estamos realizando es que dentro de nuestra prenómina pueda hacer el proceso de cargado a través de mi hoja de movimientos para exportar a la prenómina. Eh, bueno, aquí está mi hoja de parámetros, aquí está mi empresa y por acá está mi hoja de movimientos. Sí, en nuestra hoja de trabajo en Excel, recordemos que podemos filtrar por aquí con las teclas Alt F3, filtrar los empleados por periodo, por registro patronal o inclusive por departamento. En mi caso, vamos a poner lo que es el periodo semanal. Únicamente me muestra estos tres empleados. Y vamos a decirle que es dentro del periodo extraordinario del ejercicio 2021. Y me parece que era el periodo número 2.
de nuestro aguinaldo. Ahora bien, aquí, bueno, como en el periodo extraordinario ya habíamos calculado el aguinaldo, es el concepto que aquí me sugiere. Inclusive pueden observar que me pide que capture directamente el importe del aguinaldo. Pero también yo puedo decirle que en el aguinaldo puedo capturar directamente el importe o bien los días que se requieren para determinar el cálculo. Es decir, yo aquí le puedo asignar los 7.5 días, 7.5, 7.5, y en la columna importe yo puedo agregar el cálculo que ya había determinado, que es para mis códigos de empleado 1, 2 y 3. Ok. Pasa que aquí, como están las funciones, déjenme nada más copiar los valores. Este de aquí. ¿Por qué observo este código de empleado? Bueno, recordemos que durante el ejercicio yo tuve un cambio de periodo con un colaborador que al día de hoy ya está dentro de mi periodo semanal, pero de acuerdo a las fechas que determinamos para el cálculo del aguinaldo, él ya está en el periodo quincenal. ¿Sí? Entonces, ahorita para este empleado yo voy a quitar esos valores. Entonces, ya teniendo aquí la información de mi hoja de Excel, yo puedo exportar la información. Vamos a darle por aquí exportar y aquí ya me dice que se exportó con éxito. Ahora bien, si yo checo aquí mi prenómina, voy a actualizar. Y aquí, se fijan, ya validamos o ya podemos confirmar que me actualizó la información de acuerdo a lo que determinamos a través de la hoja en Excel. ¿Sí? Voy a abrir aquí mi segundo empleado, más simplemente para validar. Aquí están los 924.15, que es lo que está aquí, y 1425 para este empleado que es José Veloz. También aquí, si yo abro el movimiento del aguinaldo en la parte del concepto, ya también puedo observar que me calcula pues la parte grabada y exenta con respecto al importe que estamos pagando. Ahora bien, voy a autorizar este periodo. Me dice que, ok, déjenme calcular por aquí. Vamos a autorizar.
Bien, voy aquí ahorita a ponerle en la fecha del periodo extraordinario bueno, en la fecha del día 3 para que me permita guardarlo. Y rápidamente voy a autorizar mis periodos para que estemos ya en diciembre y me determine pues los días todavía trabajados. Déjenme aquí calcular y autorizar rápidamente. Estamos todavía en noviembre. Vamos a calcular este otro periodo. Bien, ahorita en lo que se autorizan esos periodos, voy aquí a leer algunas preguntas que nos han estado formulando. Alejandro nos pregunta cómo hacer para que en la hoja electrónica se muestre el nombre del empleado. Ok, Alejandro, hay una función. Déjame aquí abrir la hoja. Bueno, aquí en la hoja de funciones, puedes aquí agregar una columna más. Ok, bueno, en esta, como está protegida porque directamente se envía la información, bueno, no es posible. Tendríamos que agregar por aquí otra hoja de trabajo y la función que nos extrae el nombre es nombre empleado. Pero en este caso, Alejandro tendría que ser con otra hoja que no sea la de para exportar movimientos, ya sea de percepciones, deducciones, obligaciones o días y horas. Bien, por aquí Angélica nos pregunta cómo el sistema va a identificar si se excedió o no los 30 UMAS si se pagó en dos partes. Ok, esa parte ahorita la vamos a ver, Angélica, con la segunda parte del pago de los colaboradores. También por aquí Ana Yancy nos comenta de los sumas del importe anterior. Ahorita lo validamos. Bien, voy a utilizar este último periodo y ahorita vamos a ingresar al periodo extraordinario para pagar la segunda parte del periodo quincenal. Bien, ya en el periodo quincenal, bueno, estamos ya en la segunda quincena de diciembre. Voy a generar mi periodo extraordinario para que el pago sea el 20 de diciembre. Y aquí nuevamente voy a ingresar al proceso de aguinaldo. Voy a decirle que voy a pagar mis empleados del periodo quincenal. Y bueno, pues ya ahorita el sistema también nos pregunta si queremos considerar los días restantes. Fíjense bien ahorita qué es lo que va a pasar. Bien, aquí antes de abrir el archivito de Excel, pueden observar que el sistema nuevamente me dice que a estos empleados les corresponde nuevamente estos 15 días o los días que tengan de prestación para el pago de aguinaldo.
En este ejemplo quincenal, pues bueno, le corresponden 15 días, a pesar de que ya me actualizó pues los días trabajados y me indica cuáles son los días restantes. Todavía el sistema pues me dice que se le deben de pagar los 15 días cuando ya realmente le hicimos un pago. Y bueno, perdón que suene repetitivo, pero esto es lo que comentábamos desde el inicio, donde el sistema pues no tiene algún parámetro donde sepa que a pesar de que ya autorizamos un periodo con el concepto de aguinaldo, nos reste lo que corresponde para el segundo pago o simplemente el importe restante. Para este segundo pago, la sugerencia que estamos realizando pues es prácticamente la misma. Ya teniendo nuestro archivito en Excel, ya sea con la propia bitácora que el sistema nos genera, o bien si ya cada empresa tuviera algún archivito en Excel propio con esta información, pues es suficiente. Ya para hacer la importación, comentábamos que lo podemos hacer a través de la hoja de Excel de importación de movimientos, o bien, que no es la más práctica, pues hacerlo directamente en el sobrerecibo. Para este segundo pago, nuevamente voy aquí a abrir la bitácora. Antes que nada, voy a guardar aquí mi archivito para tener la referencia, tener la evidencia. Y aquí en el archivo le vamos a poner segundo pago. ¿Sí? Nuevamente hacemos el mismo proceso. Yo aquí puedo decirle al sistema con otra columna que diga segundo pago. Voy a cambiarle aquí de color. Y aquí le voy a decir, ¿sabes qué? Como en este caso le estamos pagando la mitad y el empleado pues no tuvo alguna incidencia, vamos a hacer el mismo proceso. En mi segundo pago voy a decirle que del importe total lo vamos a dividir entre 2. Y este importe son los que vamos a agregar, perdón, en el concepto de aguinaldo. Déjenme checar nada más algo rápidamente aquí en el empleado 999, que no me lo estaba considerando. Perdón, voy a hacer nuevamente el proceso aquí en el periodo quincenal. Ok, aquí pasa que no me estaba mostrando el otro empleado, que se me hacía raro. En este empleado comentábamos que tuvo un cambio de periodo durante el ejercicio. Por lo tanto, pues ciertos meses, ciertos periodos, se le estuvo pagando con cierto sueldo. Y a partir del cambio de periodo, pues tuvo otro sueldo. Por lo tanto, pues eso le influyó en el pago del aguinaldo. Aquí el sistema lo que hace es que va a hacer el cálculo con cada uno de los periodos que ha tenido el empleado. Ahorita ya su periodo actual es el quincenal, por lo tanto el sistema dice, ¿sabes qué? Pues bueno, a este empleado le tocan 15 días. Porque su fecha de alta pues es anterior a la del 2021, es decir, trabajó todos los días del año. Por lo tanto, déjenme aquí calcular nuevamente.
Voy aquí a abrir la bitácora, ¿sí? De estos días, pues tendríamos que hacer el ajuste para considerar también los días con los que trabajó con el salario del periodo semanal, que también ahorita para el que pasemos al ejercicio del periodo semanal lo vamos a observar. Entonces, aquí prácticamente es el mismo proceso. Vamos a tomar como referencia el importe total del aguinaldo. Vamos a ponerle aquí segundo pago. Y voy a tomar como referencia el importe total y lo vamos a dividir entre 2. Hacemos la misma fórmula para el empleado número 2. Y ya tenemos por aquí lo que le corresponde del pago de aguinaldo. Entonces comentábamos, aquí lo que podemos hacer es hacer la modificación directamente en el sobrerecibo. En este caso, pues no son muchos empleados. $2,250. Y al segundo empleado son los 3,375. También aquí los 7,5. Podemos cerrar y vamos calculando, bueno, para que no calcule todos. Bien, aquí también pueden observar que me actualizó ya lo que corresponde del grabado y el exento de ISR con respecto al importe total que le actualizamos al colaborador. Déjeme calcularlo para el segundo empleado, que en este caso es el código 777, para que lo podamos validar. También aquí el sistema, como por aquí nos comentaba Angélica, pues también ya valida que con respecto a el ISR exento no sobrepasen los 30 UMAS que por aquí ya están establecidos en la ley. Bien, voy aquí a autorizar mi periodo extraordinario para hacer el pago
perdón, el segundo pago de mi periodo quincenal y ahorita pasamos al periodo semanal. Bien, para este periodo semanal voy a asignarle la fecha del día 21, que si mal no recuerdo es la fecha límite. Y ahora déjenme, bueno, perdón, antes de eso, déjenme aquí autorizar mis periodos semanales, donde ahorita estamos en el periodo 44, que es la primera semana de noviembre. Bien, ahorita también que autorice el periodo semanal, voy a dar de baja un empleado para mencionarles lo correspondiente al escenario con el finiquito. Que, bueno, les recuerdo que prácticamente es lo mismo. El sistema no considera el primer pago que le hayamos hecho de finiquito y al momento de hacer el proceso de, perdón, el primer pago de aguinaldo y cuando hacemos el proceso de finiquito considera que se le pague lo proporcional hasta el día en que se le está dando de baja. Estamos en el periodo 45. Voy a autorizar otros dos periodos rápidamente para que lo podamos observar. Bien, en este periodo voy a dar de baja al empleado que les mencionaba. Voy a ponerle que es la fecha del 1 de diciembre. Y voy aquí a hacer el proceso de finiquito. Bien, recordarán que tanto en el periodo semanal y quincenal ya habíamos hecho el primer pago parcial del aguinaldo. ¿Sí? Entonces, aquí el sistema lo que me debería de indicar es que para el aguinaldo ya solamente me correspondería pagarle alrededor de 6 días y fracción. ¿Sí? Pero si se fijan, me está considerando nuevamente
los casi 15 días, que es de enero al 1 de diciembre, que fue la fecha en la que lo di de baja. ¿Sí? Entonces a esto le tendremos que restar déjeme aquí abrir mi archivito del pago semanal, que es el empleado 111, restarle los 975 pesos. ¿Sí? De los 1800, los 975, porque ya le habíamos hecho el primer pago. ¿Sí? Entonces también por aquí tenerlo en cuenta, recordarles que esto es en caso de que se llegara a presentar este escenario. Es decir, que se pague una parte del aguinaldo, que se adelante, y antes de que se realice el segundo pago, se dé de baja al empleado, se le paga un finiquito. ¿Sí? Es aquí donde hay que considerar ese primer pago. Bueno, aquí voy a cerrar y voy a hacer el último proceso de autorización. Bien, entonces aquí ya voy a entrar a mi periodo extraordinario, vamos a decirle que es del día 21. Y ahora voy a hacer el cálculo para mis empleados del periodo semanal. También aquí importante recordarles la parte de las incidencias, si queremos que se consideren algunas otras de las que ya el sistema considera por omisión, así como los días restantes del año, considerarlos como trabajados. Bien, voy a generar aquí la bitácora y como ya lo comentamos, pues es prácticamente el mismo proceso. Puedo agregar aquí otra columna que se llame segundo pago. Y si estamos considerando la mitad del pago, bueno, podemos mandar llamar la columna del tipo de pago, perdón, del importe total, dividirlo entre 2 y nos dará el importe restante. O bien, si en el primer pago, déjenme, aquí voy a agregar otra columna que se llame primer pago. Vamos a ponerle aquí, hace el semanal, perdón.
Aquí está, primer pago semanal. Si yo en el primer pago lo determiné de distinta forma, puedo tomar como referencia el pago total, lo voy a pegar aquí, y puedo decirle, ¿sabes qué? El segundo pago que le vamos a hacer al empleado va a ser del importe total de aguinaldo menos lo que ya le habíamos pagado inicialmente, que puede ser a lo mejor el 60, el 70%, a lo mejor 10 días en lugar de los 15, ¿sí? Entonces, el resultado de esa resta del importe total menos lo que ya le habíamos pagado va a ser lo que le vamos a pagar en este segundo pago. Que bueno, aquí en mi caso pues serán la mitad, pero puede darse el caso que sea una consideración distinta. Teniendo ya la referencia del importe para el segundo pago, recordemos que lo podemos hacer a través de nuestra hoja electrónica o, como ya lo vimos en el ejercicio anterior, directamente en el sobrerecibo. Aquí voy a decirle, voy a limpiar los datos. Y mi periodo me parece que es el 4. Déjenme checarlo aquí. Sí, es el periodo 4. Entonces aquí en mi periodo vamos a decirle que es el 4. Para el ejercicio que estamos mostrando, pues son los 7.5 días, es decir, la mitad. Y bueno, prácticamente son los mismos importes. Voy aquí a copiarlos. Los voy a pegar aquí en la columna importe. Déjenme pegar solo los valores. Y teniendo esta referencia, bueno, podemos exportarlo a nuestra prenómina. Aquí nos dice que se exportaron con éxito. Perdón. Y aquí se fijan, también ya está actualizado mis importes. Ya también lo que corresponde de ISR. Y si consulto mi movimiento o mi concepto de aguinaldo, también pueden observar que ya el sistema me calcula, perdón, tanto lo grabado y exento de ISR y que en este segundo pago también no sobrepase, en este caso, los 30 UMAS que ya están establecidos por la ley. También aquí, si consulto mi otro empleado, voy a consultar el movimiento y pues prácticamente es, si así lo quieren validar, pero bueno, ya el sistema lo hace de forma automática. Entonces ya en este segundo pago, pues ya simplemente lo podemos autorizar. Bien, voy a leer por aquí unas preguntas que nos han estado haciendo. Bien, por aquí Carlos nos pregunta que ya lo explicamos. De nada, Carlos. Roberto nos dice, la hoja de trabajo o la hoja electrónica, ¿dónde la puedo obtener? Ah, esa hoja, Roberto, déjame aquí, voy a abrir la prenómina.
Y en la parte de abajo tenemos la pestañita de capturar movimientos desde Excel, que puede ser desde ahí. O bien, en la parte de arriba tenemos el botoncito con el iconito de Excel que se llama hoja electrónica. Y aquí podemos ejecutar la que se llama hoja para exportar hacia la prenómina. ¿Sí? Y es prácticamente la que estamos mostrando. Y bueno, aquí lo explico brevemente. Podemos exportar movimientos de conceptos, ya sea deducción, percepción o obligación, o incluso incidencias de días y horas, vacaciones. Bueno, que la sugerencia no es que se haga desde aquí, sino desde la tarjetita, pero por ejemplo, retardos, faltas injustificadas o alguna otra incidencia, la podemos también exportar desde esta hoja. Eh, ok, para la que hacemos por aquí, Roberto, para exportar hacia la penómina, si es esta hoja, y la otra que mostré es la bitácora, esta de aquí. Esta es la bitácora que genera el sistema cuando ejecutamos el proceso de aguinaldo, que es prácticamente lo que nos da los días de prestación, los días que le corresponde aguinaldo, de acuerdo a los días trabajados, y bueno, datos generales del proceso, como el importe total, el tipo de periodo del empleado, los días de todo el ejercicio y su tipo de prestación. Bien, por aquí Virginia nos pregunta si podemos explicar la parte de habilitar las casillas para considerar los días restantes como trabajados. Bien, Virginia, dame un segundito para abrir el proceso. Bien, aquí Virginia el sistema, de acuerdo a las fechas en las que tú calcules el proceso de aguinaldo, que seguramente es antes del cierre del ejercicio, te dice cuántos son los días que los empleados han trabajado hasta el día en que tú has hecho el proceso del aguinaldo. Por ejemplo, déjame abrir la primera bitácora que ejecutamos. Por ejemplo, en esta bitácora nos dice que al día en el que nosotros ejecutamos el proceso, los colaboradores han trabajado 305 días, es decir, todavía restan 60 días por trabajar. ¿En qué influye esto? Bueno, que si de estos 60 días que restan, la empresa no los considera como trabajados, el sistema va a calcular una parte proporcional de los 15 días que le corresponden para el pago. Entonces, en lugar de que al empleado, tomando como referencia este que vemos aquí, se le paguen 4,500 pesos, pues seguramente se le va a pagar, no sé, 3,800, 3,600, porque no está trabajando los días del ejercicio completos, por lo tanto, pues se le está pagando una parte proporcional. Y esto es porque en algunas empresas, pues deciden, pues no pagar los días completos hasta que realmente se acabe el año. Sí, porque puede ser que algún empleado se incapacite, pues llegue a faltar, tenga algún retardo y eso pues se le consideren para los días de prestación del aguinaldo. ¿Sí? Entonces, lo que hace este parámetro es que si tú como empresa quieres considerarlo para el pago del aguinaldo, lo puedes marcar. Si no los quieres considerar y quieres pagar lo que hasta ese día los colaboradores han trabajado, pues simplemente se desmarca y te va a calcular la parte proporcional. Ajá, excelente. Así es, Virginia, como bien comentas. Bien, por aquí Claudia me comenta que no se escucha. No sé si me pueden confirmar. Es la única asistente que me ha comentado. Ah, excelente, Claudia. Bien, así es, Raquel. Eh, bueno, perdón, Raquel nos comenta que en una empresa solamente se les va a pagar
una parte del aguinaldo a cierto grupo de colaboradores. Y nos pregunta que si se hace el mismo proceso. Así es, Raquel, puede ser el mismo proceso, incluso, déjame aquí, ya sea que lo hagas desde eh, un periodo extraordinario o bien desde un periodo de trabajo que tenga la empresa creada. Pero hablando, por ejemplo, del periodo extraordinario, tú aquí le puedes decir qué empleados quieres que se, perdón, déjame ver la prenómina, qué empleados quieres que se calcule. ¿Sí? Puedes definir un filtro que a lo mejor esos empleados, no sé si sea de algún departamento, de algo en particular que por ahí la empresa ya lo tenga identificado, para que únicamente lo puedas calcular sobre este periodo. Pero sí, la sugerencia es que se pueda hacer de la misma forma que lo vimos en esta sesión. El sistema, voy a abrir el concepto. Sí, esa parte que mencionas para los acumulados del cálculo anual lo determina los importes, tanto lo que se le está pagando al empleado, así como los grabados y exentos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que del aguinaldo una parte se va al acumulado de gratificación exenta, otro al acumulado de base grabada de ISR y el concepto, perdón, el importe total del concepto de aguinaldo se va al total de percepciones para ISR. Sí, entonces prácticamente lo que lo determina es el concepto que estamos calculando. Y hablando de tu pregunta en particular, sí, sí se considera para el cálculo anual. Bien, por aquí Diego nos pregunta, ¿el archivo que se guarda de forma local en el equipo es solamente para verificar los pagos que se han hecho? Así es, Diego, es, como bien lo mencionas, es prácticamente para eso, ya que, como lo he estado mencionando en la sesión, el sistema no guarda algún otro dato, algún otro concepto donde nos indique que ya se había hecho un pago parcial del aguinaldo. ¿Sí? Cada vez que nosotros ejecutamos el proceso, nos sugiere pagar lo trabajado durante el ejercicio a los empleados. ¿Sí? Entonces, ese archivo nos da la referencia para saber que ya le hicimos un pago al colaborador y de cuánto fue ese pago. Que comentamos, puede ser la mitad del aguinaldo, los 7.5 días, o esa consideración pues también es de cada empresa. Bien, por aquí Virginia nos pregunta, en caso de que se dé de baja algún colaborador antes de finalizar el ejercicio, la segunda parte del pago no será por el total. Así es, Virginia, nos dice cómo se calculará la parte proporcional. Así es, Virginia, era la parte que comentamos con respecto a la consideración. Es por eso que es muy importante tener alguna evidencia, alguna referencia de lo que se pagó como parte del aguinaldo en su primer pago. Y en ese caso, Virginia, cuando hagamos el finiquito de ese colaborador, tú vas a observar que en el finiquito el concepto de aguinaldo te va a sugerir el pago completo. Para ese escenario que estamos comentando, pues simplemente es restarle de ese pago que te sugiere el sistema, restarle lo que ya le habíamos pagado inicialmente. Bien, por aquí Raquel nos pregunta que en la bitácora se mencionaban 364 días del ejercicio debido a la configuración del periodo. Así es, Raquel. Aquí en este caso lo que tendremos que hacer es modificarlo en la parte de los periodos. En el escenario que veíamos en la pantalla era con respecto al periodo semanal. Déjenme ir aquí a la semana 52. Y en mi caso, bueno, la semana 52 termina el día 30 de diciembre, por lo tanto, pues me falta el día 31.
En este caso, bueno, lo que tendríamos que hacer es, desde el ejercicio 2022, decirle que pues inicia el 1 de enero, cambiar aquí la fecha, y al periodo 52 es aumentarle este día. Sí, pero es prácticamente con respecto a la configuración de periodos. Bien, déjeme aquí nomás validar uno de los empleados. Por ejemplo, damos unos segunditos más si alguien tiene alguna duda. Ponen este empleado, por el importe no se ve tan claro. Déjenme abrir este de aquí. Bien, por aquí Angélica nos pregunta si cambiamos el día 31 para que sean 365 días, entonces las semanas se pagarían 8 días. Así es, Angélica, en este caso, pues sí, también tendríamos ese efecto donde en lugar de 7 días, pues se pagarían 8. Y aprovechando, Angélica, estoy revisando también el comentario que me mencionas de los importes. Ahorita lo checamos. Roberto nos comenta si compartiremos el respaldo. Sí, Roberto, con gusto, genero un respaldo y se los comparto junto con el material de descarga. Bien, damos unos últimos segunditos para que alguien nos comente si tiene alguna duda. 1263. Bien. Eh, por aquí, Angélica nos comentaba con respecto a los grabados exentos. En este caso, Angélica, estoy consultando el segundo pago que hicimos al empleado y recordemos que lo hicimos a través de la hoja electrónica. Y aquí, por ejemplo, ya el sistema me está calculando lo correspondiente de ISR de acuerdo a los 1425 y los, lo correspondiente a exento de ISR, que haciendo la suma sí me dan en este caso los 1425. Sí, y esta parte de la que comentamos que el sistema sí valida que cuando se hace el segundo pago del aguinaldo no sobrepase los 30 UMAS que están establecidos por la ley. ¿Sí? En otro de los ejemplos que por aquí tenemos de los empleados, bueno, el importe es menor, no se ve tan claro el ejemplo, pero en este caso, sí el sistema valida la parte que nos comentas. Bien claro, por aquí nos pregunta, ¿qué pasa si al pagar en dos partes no sobrepasa en cada parte, pero al sumarlo sí? Eh, Perdón, claro, si me puedes especificar un poquito si te refieres al importe total o algún grabado exento, por favor.
Ah, ok, en el importe total. No, en este caso el importe total, pues no lo valida el sistema. Por eso era que mencionamos que la sugerencia y parte importante es tener la evidencia, la referencia con un archivito que nosotros sugerimos sea en Excel, que sea la bitácora, para poder tener tanto la referencia del pago total, así como del primero y segundo pago. Porque el sistema, al nosotros manipularlo de forma manual, el sistema no valida que sea el importe total, sobrepase o haga falta importes. Lo que sí determina el sistema es la parte correspondiente al ISR grabado y exento. Pero hablando del importe total, no lo valida. Bien, bien, parece ser que no hay más dudas. Nada más comentarles, perdón, ahorita que Roberto nos comentaba con respecto al respaldo, está en versión 2014, también para que lo tengamos en cuenta. Inclusive se los voy a mencionar en el nombre del archivo, del respaldo, para que por ahí no tengamos problemas al restaurarlo. Y el respaldo también les voy a compartir con los periodos que están en octubre para que esté lo más cercano a noviembre y diciembre para hacer el pago. Bien, pues veo que no hay más dudas. Por mi parte sería todo. Agradecerles mucho su asistencia a esta sesión, su participación. Desearles que tengan un excelente día. Por favor, síganse cuidando mucho. Les envío un fuerte abrazo. Gracias.